Volviendo a casa para el año nuevo chino, mi primo nos mostró el fondo de pantalla de su teléfono. Mi novia, la hija del alcalde, cuando tenga tiempo libre la traeré para que la conozcan. Luego dejó caer con fuerza las llaves de un Rolls Royce sobre la mesa. Primo, ¿de qué te sirve estudiar tanto si al final terminarás trabajando para otros? Qué casualidad, su Rolls Royce y su novia en realidad son míos. Le envié un mensaje privado a Grace cuando conseguiste otro novio a mis espaldas. Grace respondió con varios signos de interrogación. Espera, voy para allá ahora mismo a ver quién se atreve a hacerse pasar por mi novio. El segundo día del año nuevo chino, toda mi familia fue a visitar a nuestro primo. Después de unas copas se le subió el alcohol a la cara. Esto es agua mineral Evian, cuesta más de 200 yuanes por botella, beban cuanto quieran. La última vez compré demasiada y no la terminé. Mi primo empujó varias botellas de agua hacia nosotros haciendo un gesto generoso con la mano. Los familiares a su lado murmuraban asombrados tomando el agua en sus manos y examinándola una y otra vez. 200, ¿qué clase de agua es tan cara? Está hecha de oro. El tío mayor frunció los labios con desdén. Esta agua no es común, puede curar la diabetes, es importada del extranjero. Si no fuera por mi hijo ustedes no podrían probar esta maravilla. El año pasado mi tío todavía me pidió que le consiguiera trabajo a mi primo y este año ya se hizo rico. Recuerdo que en ese momento el asistente Brian me dijo que le había conseguido un trabajo de guardia de seguridad. ¿Cuánto puede ganar un guardia de seguridad como para comprar agua mineral tan cara? Me quedé en silencio, tomé una botella de agua y la examiné, era auténtica. Justo compré esta marca en casa pero no me gustó el sabor, así que después de tomar un par de botellas las tiré al garaje. Tal vez a él simplemente le gusta esta marca, no puedo decir mucho sobre los hábitos de consumo de los demás. Alguien se apresuró a adularlo mostrando una sonrisa falsa. Julian ha tenido mucho éxito, debe haber ganado mucho dinero afuera, sus gustos son realmente refinados. De nuestra generación Julián es el que más ha triunfado. Mi primo me lanzó una mirada y dijo con falsa modestia: no está mal, solo he ganado unos cientos de millones. Mientras hablaba, sacó su teléfono y lo agitó frente a todos. Mi novia lamentablemente este año no puede venir a casa conmigo por asuntos pendientes, pero cuando tenga tiempo la traeré para que la conozcan. En la foto la joven lucía radiante y juvenil con ropa de alta gama, atrayendo miradas de admiración de todos. Me quedé paralizado, ¿no era esta mi novia Grace? Un familiar de repente exclamó: creo que la he visto en algún lado, no es la hija del alcalde. Julian, no estarás mintiendo, ¿verdad? Julian se puso nervioso y abrió su teléfono. Mira el Weibo que publicó en el día de San Valentín, yo soy su novio. Todos se apresuraron a mirar, yo eché un vistazo y también me quedé sin palabras. El día de San Valentín del año pasado Grace estaba tan feliz con mi regalo que publicó un Weibo especial para presumir nuestro amor. Gracias a mi señor Adrián. Tanto mi primo como yo llevamos el apellido Ford, pero nunca imaginé que esto le daría la oportunidad de hacerse pasar por mí. Levanté la mano para tomar una foto y se la envié a Grace escribiéndole para bromear con ella: ¿acaso tienes otro novio a mis espaldas? No pasaron ni 2 minutos cuando Grace envió un mensaje: que pero si solo he comido con mis padres, ¿cómo es que ahora tengo novio? Espera, voy para allá ahora mismo a ver quién se atreve a hacerse pasar por mi novio. Julian seguía parloteando sin cesar, presumiendo de riqueza ante todos. Luego los llevaré a la finca que acabo de comprar, ya hice reservaciones para que cenemos allí esta noche en la cena de Año Nuevo. Me dio una palmada en el hombro elevando deliberadamente la voz. Primo, pasas todo el año trabajando como esclavo allá afuera, por fin vuelves a casa para el año nuevo, así que aprovecha esta oportunidad para relajarte bien. De pequeños veíamos que Adrián tenía mejores notas que Julian, pero ¿quién iba a pensar que al crecer sería Julian el que tendría más éxito? Si de qué sirve leer tanto si al final vas a trabajar para otros. Este grupo no hacía más que menospreciarme entre líneas, pero no me molesté en responder. En el mundo de los negocios he visto demasiada gente que adula a los poderosos y pisa a los débiles. Pero por lo que insinuaba mi primo parece que aún guarda rencor por no haberle conseguido trabajo aquella vez. En aquel entonces estaba en Pekín emprendiendo con unos compañeros de clase cuando mi tío me llamó para que le consiguiera un buen trabajo a mi primo. Pero mi primo solo tenía estudios de secundaria básica y ni siquiera se había aplicado para aprender un oficio en la escuela técnica. ¿Qué trabajo podía conseguirle? En ese momento sí pensé en colocarlo en mi empresa, pero conocía demasiado bien el carácter de mi primo. Si llegaba a saber de nuestra relación seguramente se haría el importante aprovechando mi influencia y andaría pidiendo privilegios por todos lados. Pero al fin y al cabo somos familia, no podía no ayudarlo. Así que en ese momento rechacé abiertamente al tío, pero luego hice que el asistente Brian lo contratara. Especialmente le pedí al asistente Brian que no mencionara mi existencia. Pensé que con conseguir el trabajo el asunto quedaría zanjado, pero no esperaba que aún no recordara. No pude evitar una sonrisa resignada ante los familiares, no era apropiado desenmascararlo, así que preferí dejarlo pasar. Para mi sorpresa, al ver que no reaccionaba, Julián redobló sus esfuerzos. Primo, escuché que antes te metiste en un negocio porque no hubo continuación, ¿no será que perdiste todo el dinero de la familia y te da vergüenza admitirlo? Me enteré de que el tío quiere vender su casa, ¿no será para tapar tus deudas? Dile a tu hermano que si me pones de buen humor no tendría problema en prestarte algo de dinero. Puse los ojos en blanco mentalmente y me aparté un poco hacia un lado. Todos estos años ya había forjado mi propio éxito empresarial con varias compañías bajo mi mando que cotizaban en bolsa. Como un director general con un patrimonio de miles de millones, naturalmente entendía el principio de no alardear de la riqueza. Además, si se lo dijera probablemente pensarían que estoy fanfarroneando.
Mis padres vendieron la casa porque planean mudarse a vivir conmigo y de paso liquidar las propiedades aquí. Este mismo invierno ya les compré una casa con vista al mar en Sanya y solo estamos esperando a que termine el año nuevo para ir de vacaciones allí. Por supuesto Julián tampoco creería estas palabras si las dijera. Le serví una copa de vino a Julián con calma. Gracias por tu preocupación, primo, pero no me falta dinero. Al ser rechazado, Julián mostró un destello de desdén en su rostro pensando que estaba fingiendo. Sacó las llaves del coche de su bolsillo y las golpeó sobre la mesa. Vamos a mi recién comprada hacienda Bixi para la cena de año nuevo, les mostraré cómo se vive con clase. La llave del coche me resultaba familiar, le eché un vistazo pero no le di mayor importancia. Todos se agolparon alrededor de Julián al salir adulándolo mientras me empujaban hasta el último rincón. Al bajar y ver el Rolls Royce naranja estacionado me quedé helado. Los familiares ya comenzaron a elogiar. Julián es realmente un joven talentoso, tío Eric, qué suerte tienes de tener un hijo tan exitoso. El tío mayor puso una expresión de orgullo, enderezó la espalda y me lanzó una mirada desdeñosa. ¿De qué sirve estudiar tanto? Ganar dinero es lo que realmente cuenta. No dije nada frunciendo el ceño mientras miraba fijamente la placa del auto. No era este Rolls Royce el que tengo en mi garaje. El color me parecía demasiado llamativo, así que después de usarlo un par de veces lo dejé abandonado en el garaje acumulando polvo. Como diablos terminó siendo el auto de Julián? Estaba a punto de hacer una pregunta cuando mis familiares ya habían subido al coche, así que no tuve más remedio que callarme y enviarle un mensaje al asistente Brian. Durante las vacaciones del año nuevo chino le di al asistente Brian 7 días de descanso, así que no me respondió de inmediato. No tuve más opción que subir al coche con mi familia. Al cerrarse la puerta del coche eché un vistazo a los colgantes del interior y confirmé que efectivamente era mi vehículo. Adrián, ¿no decía tu tío segundo que quería vender su casa justo ahora? Estoy pensando en invertir en el sector inmobiliario, ¿qué te parece si me la vendes a mí? Al ver este coche ya sabía que su inversión en bienes raíces era pura fanfarronería. En ese momento le respondí con una sonrisa falsa. ¿Cuánto piensas pagar, primo? De todos modos, el dinero de la venta de la casa era una gota en el océano para mi familia. Por el bien de los lazos familiares no me importaría venderle con un 20 de descuento. No imaginé que mientras yo calculaba mentalmente darle un descuento, Julián ya estaba abriendo el hocico como un león. ¿Qué tal 300.000? Escuché por el agente que el tío segundo tiene prisa por vender, así que no seré quisquilloso, como somos familia me sacrificaré y lo compraré a un precio alto. Me quedé atónito por un momento, casi riéndome de la rabia. Mi casa está en el centro de la ciudad, además es una vivienda en zona escolar. Según el precio actual del mercado fácilmente supera los 3 millones. ¿Cómo se atreve a ofrecer solo 300.000? Yo pensaba darle un descuento del 20 y él viene pretendiendo pagar solo el 10. Este precio es demasiado bajo. Con una sonrisa irónica saqué mi teléfono y le mostré los precios del mercado. Frente a él no había una sola habitación en el complejo residencial por debajo de los 2 millones. Somos familia, el precio que estás ofreciendo es simplemente abusivo. El rostro de Julián se ensombreció al instante mientras arrojaba el cigarrillo al interior del coche con un gesto brusco. El mercado inmobiliario está en crisis y estoy dispuesto a comprar tu casa solo por la relación entre nuestras familias, no seas desagradecido. Observé cómo la colilla del cigarrillo quemaba un agujero en el asiento de piel y fruncí el ceño sin decir nada. Al ver que no respondía, Julián se lanzó contra mis padres. Tío, solo quiero ayudar porque veo que están pasando por momentos difíciles hasta el punto de tener que vender la casa, pero mira a Adrián, ¿qué clase de actitud es esa? Mis padres, que habían sido buenas personas toda su vida, no querían arruinar las relaciones familiares durante el año nuevo, así que respondieron con incomodidad. Julián, la verdad es que no nos falta ese dinero, lo de vender la casa lo hablaremos más adelante. Mi tío no quedó satisfecho y le replicó a mi madre. ¿Acaso creen que saldrán perdiendo? Según lo que me dijo mi hijo, el sector de internet no está bien. Adrián está desempleado. No. Véndannos la casa y luego haré que Julián le consiga un trabajo como compensación. ¿Eso les parece bien? Entre líneas se notaba su desprecio hacia mí. Hasta mi madre, que es de carácter tranquilo, no pudo aguantar más y respondió con frialdad. Gracias por tu preocupación, hermano mayor. Nuestro Adrián está muy bien y su empresa va viento en popa. El tío solo pensó que estaba fanfarroneando para aparentar y seguía insistiéndole en que vendiera la casa. Estaba a punto de decir algo cuando de repente recibí un mensaje en el móvil. Era del asistente de Brian. Tenía visitas en casa y no podía llamar, así que me envió un largo mensaje explicando lo que había ocurrido recientemente. Resulta que aunque yo había dicho que no dejaran que Julián supiera que fui yo quien le consiguió el trabajo, pero el asistente Brian pensó que después de todo Julián es mi pariente y no se debe ofender a los familiares del jefe. No solo le asignó a Julián el puesto de capitán de seguridad, sino que también le facilitó mucho el trabajo. Al ver esto, los empleados de la empresa asumieron que el respaldo de Julián era el asistente Brian, por lo que lo complacían en todo. Justo para el año nuevo los guardias y empleados domésticos originales de mi casa estaban de vacaciones, así que lo trasladaron para encargarse de la seguridad. No podía creer que tuviera el descaro de aprovechar su posición para sacar furtivamente mi Rolls Royce del garaje y presumir con él. Esas botellas de agua Evian en su casa también las había tomado de mi propiedad. Presidente, la finca Bixi también está a su nombre. Ya llamé al gerente Gu y él se encargará de organizar todo para usted.
Arqueé una ceja al leer el último mensaje. No me esperaba que la finca que mencionaba Julián también estuviera registrada a mi nombre. En todos estos años he comprado tantas propiedades que ni recuerdo haber adquirido esta mansión en mi ciudad natal. Al levantar la vista apareció ante mí un portón de bronce con adornos florales donde ya esperaba alguien en la entrada. Julián golpeó el volante con la palma de la mano. Llegamos a la mansión, bajemos. Apenas bajó del coche la persona que esperaba en la entrada se acercó a recibirlo. Hola, soy el gerente Wu encargado de la mansión Bixi. Antes de que pudiera terminar su frase Julián ya le había estrechado la mano. Lo sé, el asistente Brian me informó, vamos, entremos. El rostro del gerente Wu mostró un destello de desconcierto antes de iluminarse con comprensión, asintiendo rápidamente y guiando al grupo hacia adentro. Desde atrás observé la escena comprendiendo que el gerente Wu había confundido a Julián conmigo, la persona que el asistente Brian había mencionado. Mientras veía a los familiares adulando a Julián me tragué las palabras que tenía en la punta de la lengua. Estaba decidido a descubrir qué clase de espectáculo preparaba Julián para hoy. Mi madre parecía recordar algo del lugar y me tiró de la manga susurrando. Hijo, ¿no es este el lugar del que hablabas antes, la villa que compraste para que tu padre y yo viviéramos? Asentí, así era. Solo que después de comprarla mis padres solo vieron las fotos y dijeron que estaba demasiado lejos del centro de la ciudad, que no tenía vida, así que nunca se mudaron. Al pensar esto le di unas palmaditas en la mano a mi madre. Si no les gusta este lugar, más adelante les compraré uno mejor. Por alguna razón Julián, que iba delante, escuchó esto y se volvió para burlarse. Adrián, cada vez te vuelves más fanfarrón, ¿no tienes miedo de que te descubran? Dices cualquier cosa sin pensarlo. ¿Acaso puedes permitirte esta mansión? Ni siquiera puedes mantener tu propia casa y tienes que venderla, y aún así te jactas de despreciar mi propiedad diciendo que comprarás algo mejor. Un familiar rápidamente se unió al coro lanzando una mirada despectiva y un escupitajo. Creo que simplemente está celoso, ve que te ha ido bien en los negocios, que has prosperado y por eso le corroe la envidia. Exacto, Adrián, como has terminado así, tanto estudiar solo te ha hecho más mezquino y desvergonzado. Escuchando los comentarios despectivos de los demás hacia mí, Julián agitó la mano con aire de suficiencia. Es normal que Adrián actúe así, cuando uno tiene éxito siempre despierta envidias. Mis padres, incapaces de seguir tolerando la situación, intentaron hablar en mi defensa, pero los detuve. Esta era una buena oportunidad. Mis padres, siempre compasivos, solían dar consideraciones a esos parientes oportunistas que adulaban a los exitosos y menospreciaban a los demás. Ya había intentado antes que se mudaran a vivir conmigo, pero por apego a sus raíces y a los familiares del pueblo no querían irse. Tuve que insistir varias veces para convencerlos. Estos parientes siempre han sido interesados. Cuando mis padres aún no se habían jubilado no faltaban excusas para visitarlos y sacarles provecho de mil maneras. Les prestaron decenas de miles en pequeños montos que hasta ahora siguen sin devolver. Esta confusión viene bien para que por fin vean la verdadera cara de esta gente. En la mesa, justo después de terminar de comer y cuando aún no nos habíamos dispersado, Julián sacó un contrato de compraventa y lo arrojó frente a mis padres. Sé que su familia necesita dinero urgentemente y ya les estoy haciendo un favor ofreciendo este precio, no sean ingratos. Al ver la cifra de 300.000 escritas allí, mi padre finalmente entendió. Resulta que Julián y su familia creían que vendíamos la casa porque yo tenía problemas en el trabajo y necesitábamos dinero para tapar agujeros, por eso nos presionaban para venderla a bajo precio. Se puso rojo de furia. Todos estos años te he considerado como un hermano y tú intentas aprovecharte de mi desgracia. El tío frunció los labios con desdén. La fortuna es cambiante. ¿Quién te mandó presumir todo el tiempo de tener un hijo ejemplar? Ahora mi hijo es mucho más exitoso que el tuyo. Algunos familiares ya habían buscado en internet la mansión y no pudieron evitar sorprenderse. Ay, esta mansión debe costar más de 200 millones. Julián es realmente rico. Déjame ver, ¿no es esta una propiedad del magnífico grupo? Escuché que su presidente es Adrián. El presidente con un valor de 10.000 millones, ¿verdad? Nunca pensé que sería nuestro propio Julián. Qué orgullo para la familia. Julián, ya embriagado por los halagos, puso los pies sobre la mesa con un aire de superioridad. Temía decirlo para no asustarlos, pero ahora que lo han descubierto por sí mismos no voy a ocultarlo más. Primo, ¿crees que con todo el dinero que tengo me interesarían tus migajas? Firma el contrato ahora mismo y si estoy de buen humor quizá te consiga un trabajo de limpieza para que ganes algo y mantengas a tus padres. Los familiares, ya deslumbrados por la mansión, se postraron ante el poderío económico de Julián y se apresuraron a convencer a mi padre de que firmara. Mi tío también se unió a la presión. Mi futura nuera es la hija del alcalde, alguien a quien no te puedes permitir ofender. Vende la casa obedientemente y seguiremos siendo familia. Un grupo de personas agarró la mano de mi padre intentando forzarlo a firmar el contrato. Justo cuando estaban a punto de lograrlo, la puerta principal se abrió de repente. El asistente Brian entró detrás de Grace y al echar un vistazo su rostro se tensó inmediatamente. Llamó a unos hombres para que apartaran a ese grupo, se secó el sudor de la frente y se apresuró a acercarse a mí. Señor presidente, llegué tarde. Grace cruzó los brazos y dijo con una sonrisa fría: escuché que tengo un nuevo novio, me encantaría ver quién es tan atrevido. Al ver que el recién llegado me llamaba señor presidente, todos se quedaron paralizados. ¿Qué presidente? ¿No estaba Adrián desempleado? Si debes haberte equivocado de persona, el presidente está aquí, es Julián. El asistente Brian ignoró al grupo y se concentró en ayudar a mi padre a sentarse en la silla con sumo cuidado para evitar cualquier error. Alguien reconoció a Grace como la novia que aparecía en la pantalla del teléfono de Julián y preguntó con confusión:
La hija del alcalde realmente vino. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso estás soltero y Julian nos ha estado mintiendo? Grace se acercó y me tomó del brazo con naturalidad diciendo, efectivamente él les ha estado mintiendo, pero yo no estoy soltera. Mi novio es Adrián. Todos quedaron sorprendidos por este giro inesperado de los acontecimientos sin saber qué decir en ese momento. Julian por su parte ahora no se atrevía a mirar a Grace y solo le preguntó en voz baja al asistente Brian. Asistente Brian, ¿qué está pasando aquí? El gerente Wu a su lado tampoco entendía lo que ocurría y preguntó en voz baja. Asistente Brian no me pidió que recibiera al presidente, no es este. Lo interrumpí con frialdad. Trae una botella del vino Chateau Mouton Rothschild que está en la tercera fila de la cava, a mi padre le gusta ese. El gerente Wu abrió los ojos desmesuradamente y no pudo evitar exclamar. ¿Cómo sabes dónde está esa botella de vino tinto? El tío mayor se quedó atónito, furioso por la vergüenza. Adrián, ¿qué estás haciendo aquí con tus aires de grandeza? ¿Acaso esta es tu casa para que ya estés dando órdenes? Y esta persona que apenas te ve y te llama presidente, ¿cuánto le pagaste para que actúe así? El tío no conocía al asistente Brian y no entendía lo que estaba pasando. Al ver que el asistente Brian me llamaba presidente, pensó que era un actor que había contratado para montar una escena. Antes de que yo pudiera decir algo, Grace soltó una risa fría. ¿Que acaso yo también fui invitada por Adrián para actuar? Todos los presentes sabían que ella era la hija del alcalde, así que ya no había dudas sobre mi identidad. Julian estaba algo nervioso, llamó al asistente Brian varias veces pero no obtuvo respuesta, así que rápidamente trató de explicarse con tono conciliador. Asistente Brian, no fue mi intención tocar las cosas del jefe, solo pensé que siendo año nuevo podría llevar a mi familia a comer algo bueno. El asistente Brian lo miró con frialdad y soltó una risa burlona. ¿Por qué no vas a explicárselo directamente a mi jefe? Señalándome con el dedo dijo con sarcasmo. No está sentado justo ahí, ve y cuéntaselo tú mismo. Julian siguió la dirección que indicaba el asistente de Brian hasta verme a mí y aún había un dejo de incredulidad en su tono de voz. ¿Cómo puede ser? Adrián, el presidente no se había quedado en bancarrota y sin trabajo. El asistente Brian respondió con fastidio. ¿Quién te dijo que el presidente estaba en bancarrota? Julian se puso rojo de vergüenza pero aún se negaba a creerlo. ¿Acaso no significa que su negocio fracasó y que están en bancarrota si tienen que vender su casa para reunir dinero? Al escuchar esto el asistente Brian no supo por dónde empezar a refutar. El presidente les compró una casa nueva a sus padres, por eso están vendiendo la antigua. ¿Crees que le faltan unos cuantos billetes a alguien que vale miles de millones? Julian pareció quedarse sin palabras, como si alguien le hubiera apretado el cuello. El asistente Brian puso cara seria y extendió la mano. Devuélveme las llaves del auto. Julian, tomar el Rolls Royce del presidente sin permiso y fingir que su mansión era tuya viola el contrato laboral. Al principio el presidente fue compasivo y por ser primos me pidió que te consiguiera este trabajo en secreto. Ahora estás despedido. Los familiares que habían estado observando el espectáculo a mi alrededor finalmente entendieron la situación. Yo era el verdadero director general y Julián solo había estado fanfarroneando. El gerente Gu se apresuró a acercarse para disculparse conmigo, considerando que también había sido engañado. Me limité a hacer un gesto con la mano sin decir nada. Quizás al verme tan accesible esos familiares se acercaron de inmediato, cambiando su actitud para adularme. Ya lo decía yo, Adrián era muy estudioso de pequeño, como iba a terminar siendo un don nadie cuando creciera. Exacto, siempre sentí que Julian no era de fiar y ahora veo que todo era una farsa. Adrián, cuando vienes a visitar a tu tía, hace tanto que no nos vemos, te echo de menos. El grupo me rodeó tan estrechamente que no quedaba rastro de la indiferencia que antes me mostraban. Su capacidad para cambiar de actitud me dejó atónito. Le hice una señal al asistente Brian, quien rápidamente nos escoltó a mis padres y a mí fuera del gentío. Lo siento, el presidente tiene asuntos que atender y debe retirarse. Al verme distante intentaron congraciarse con mis padres. Pero lo ocurrido antes ya les había mostrado a mis padres el verdadero carácter de esa gente y ambos, inusualmente firmes, salieron conmigo sin volver la vista atrás. El asistente Brian nos acompañó a casa y solo se marchó después de asegurarse de que estuviéramos bien instalados. Le transferí un generoso pago por horas extras para que pudiera disfrutar bien del año nuevo. Apenas había llegado a casa cuando el timbre volvió a sonar. Pensé que sería el asistente Brian, que había olvidado algo, pero al abrir la puerta me encontré con Julián y su familia. Julián se frotaba las manos con una expresión aduladora. Primo, estuvo mal de mi parte presumir usando tu auto y tu casa, te pido disculpas. Mira, al fin y al cabo somos familia, ¿por qué no me das una pequeña empresa para que practique? Mi madre abrió los ojos como platos, como si no pudiera creer que Julián fuera capaz de ser tan descarado. Un segundo antes abusaba de su poder intentando apropiarse de nuestra propiedad familiar y al siguiente tenía el descaro de pedirme que le diera una empresa. Mi tío rápidamente se coló por la rendija de la puerta. Claro, cuñada, somos familia, ¿cómo podemos confiar el negocio familiar a extraños? Nuestro Julián solo necesita una oportunidad para demostrarse. Sé que Adrián es presidente ahora con decenas de empresas bajo su mando, podrías asignarle una a Julián. Hablaban con tan naturalidad como si negarme fuera una traición hacia ellos. No había dicho nada aún cuando Gracia, impaciente, les dejó en evidencia sin miramientos y dijo con frialdad. ¿Quiere la empresa? ¿Acaso tiene la capacidad para ello? Si realmente tuviera talento no habría pasado años como guardia de seguridad sin ascender.
Con sus ilusiones destrozadas por Grace, Julián, furioso y humillado pero sin atreverse a desquitarse con ella, terminó señalándome y gritándome: Adrián, te crees muy listo e empiezas a darte aires de grandeza, ¿verdad? Te lo digo claro, si hoy no me das parte de tu empresa no vengas después arrepentido. Respondí con impaciencia: si no te vas ahora mismo llamaré a la policía. El tío estaba furioso, pero al ver que llegaba el personal de seguridad no se atrevió a causar más problemas y se marchó cabizbajo con toda su familia. Hablé con mis padres y decidimos que se fueran directamente a vivir a la hacienda mientras poníamos la casa en venta con una agencia inmobiliaria. Tenía planeado llevarme a mis padres después del año nuevo, pero de repente apareció un vídeo relacionado conmigo en internet. En el vídeo Julián lloraba frente a la cámara diciendo que Adrián, el famoso director general multimillonario de la ciudad, era su primo. Decía que no tenía consideración por los lazos familiares, que había trabajado conmigo durante años y que lo despedí solo porque condujo mi Rolls Royce. También afirmaba que Grace originalmente le gustaba a él, pero que yo me interpuse y le robé su amor. Mientras hablaba arrojó algunas fotos, todas eran imágenes que Grace me visitó en la empresa y que él había tomado a escondidas, además de selfies que Grace había publicado en su Weibo. Grace lo miró inventando mentiras y casi se rió de la rabia. ¿Acaso estoy ciega para fijarme en alguien así? Rápidamente la tranquilicé diciéndole que no se enojara por algo tan insignificante. Pero lo que no esperaba era que antes de que pudiera decidir cómo manejar la situación la noticia estallara. Con el respaldo de algunos influencers se hizo viral y mucha gente fue directamente a mi cuenta a insultarme llamándome desalmado y cruel, incluso con mi propia familia. También me acusaron de ser el tercero en discordia, de entrometerme en una relación ajena. Detecté que algo no cuadraba y le pedí a Brian, mi asistente, que investigara. Así fue como supe que la empresa rival, al ver que mi desarrollo era demasiado bueno, contactó en secreto a Julián para aliarse con él y fabricar información negativa que me difamara. Muchos de los que me insultaban eran en realidad trolls contratados por la empresa competidora. Las tonterías que armó Julián realmente me causaron un impacto considerable. Al ver la caída de las acciones debido a la opinión pública, la junta directiva vino específicamente a interrogarme. Mientras tanto, mis parientes también publicaron vídeos acusándome de ser indiferente con la familia. Antes intentaron halagarme de todas formas, pero los dejé fuera de mi puerta. Al ver que no podían obtener beneficios de mí, rápidamente se aliaron con la empresa rival difundiendo un rumor falso tras otro. Hasta los internautas, que al principio no creían, comenzaron a dudar. Aunque lo que dice Julián sea mentira, es posible que todos sus familiares estén mintiendo. Llegar a este nivel de rechazo familiar demuestra que Adrián debe tener serios problemas de carácter para que tantos parientes lo desprecien. Escuché que cuando Julián pensó que Adrián tenía problemas financieros y quería vender su casa, incluso estaba dispuesto a comprársela para ayudar a su primo. Y eso, Adrián, se ha pasado de la raya. ¿No es esto morder la mano que te da de comer? Compañeros, vayamos a escribir cartas de denuncia contra su empresa en el sitio web. Julián, al verme convertido en el blanco de todos, me llamó lleno de arrogancia. Primo, ya te lo dije, no es buena idea enfurecerme ahora. La empresa rival me apoya, todavía quieres enfrentarte a mí. Si estás dispuesto a cederme una de tus empresas ahora, podría considerar retractarme y decirles a todos que todo fue un malentendido. Pero las cosas han cambiado, ya no me conformo con eso. Ese Rolls Royce tuyo está muy bien y la mansión también, regálamelos a los dos. Con una sonrisa fría presioné el botón de grabación y le solté una frase. Si tanto te gusta soñar, date un buen golpe, prefiero tirarlo todo al agua antes que darte ni una migaja. Julián se quedó sin palabras, apretando los dientes de rabia. Está bien, no vayas a arrepentirte. Las acusaciones en mi contra hervían en internet. Mi padre, al navegar por la red, las vio por accidente. Tras discutir con algunas personas, le subió la presión y terminó hospitalizado. Al ver a mi padre postrado en la cama del hospital me enfurecí por completo. Ya no tenía intención de guardarles las apariencias. Cerré la puerta de la habitación y llamé a mi asistente Brian. Que el Departamento de Relaciones Públicas venga a una reunión ahora mismo. El Departamento de Relaciones Públicas aún no había comenzado a actuar, pero muchas de las publicaciones negativas sobre mí en internet ya habían sido eliminadas. Julián inmediatamente inició una transmisión en vivo afirmando que esto era un intento de silenciarlo por temor a que revelara información perjudicial sobre mí. Los internautas siempre han sido fáciles de manipular y propensos a la rebeldía. Al ver que las publicaciones que me criticaban desaparecían, las críticas se volvieron aún más intensas. El asistente Brian puso una expresión preocupada y me dijo que eliminar las publicaciones era solo una actuación de los trolls de la competencia. Solté una risa fría. En ese caso también haremos una transmisión en vivo. Cuando se difundió la noticia de que haría una transmisión en vivo, internet estalló de inmediato. Todos querían ver cómo me justificaría. El día que comenzó la transmisión, una gran multitud entró en mi sala de transmisión agresiva y desafiante. Julián dice que te siguió durante tantos años y lo despediste así como lo explicas. Arqueé una ceja y saqué la copia de seguridad de la grabación de ese año. Al principio su familia me pidió que le consiguiera trabajo. Si no fuera por mí, probablemente ni siquiera sería guardia de seguridad ahora. Al escuchar esto, Julián, que estaba al acecho en mi transmisión en vivo, se puso nervioso y rápidamente escribió para defenderse. ¿Qué ayuda de tu parte? Pude entrar a la empresa gracias a mi propio talento. ¿Qué tiene que ver contigo? Intentó defenderse con evasivas. Cuando mi padre te pidió que me consiguieras un trabajo, lo rechazaste de inmediato. El trabajo que tengo ahora lo conseguí por mi propia capacidad. Al escucharlo seguir fanfarroneando, solté una risa burlona y frente a la cámara mostré su currículum junto con los requisitos de contratación de la empresa. En nuestra empresa hasta los guardias de seguridad necesitan como mínimo un título de educación superior.
Y Julian no tenía más que el graduado escolar, pero pudo convertirse en jefe de seguridad nada más entrar, todo gracias a que yo lo cuidé en secreto. Si realmente fuera despiadado con mi familia, ¿cómo podría haberlo dejado quedarse? Los comentarios insultantes en la transmisión disminuyeron un poco. Saqué unos álbumes de fotos más. Grace y yo estuvimos juntos desde la universidad, éramos el primer amor del otro. ¿De dónde salió eso de que alguien se interpuso? Viendo las diversas fotos juntos, los internautas comentaron que ya estaban hartos de tanta muestra de amor. Ya decía yo que algo no cuadraba. ¿Cómo es posible que una pareja normal no tenga ni una sola foto juntos? Exacto, muchas fotos están súper borrosas, claramente tomadas desde lejos y con ángulos nada naturales. Julian es asqueroso, no solo robó el coche y la casa para fingir que eran suyos, hasta la novia quiso robarle. Volví a sacar un montón de registros de chat, todos eran los préstamos que esos familiares le habían pedido a mi familia en el pasado. Mis padres son de buen corazón, ni siquiera les hicieron firmar pagarés, simplemente les transfirieron el dinero. Al ver esos registros de préstamos, los comentarios en directo también se dieron cuenta de que habían sido engañados y empezaron a insultar a esos familiares por mentir. Aproveché para publicar la grabación de aquel día en el Rolls Royce y a medida que la conversación sonaba en el directo, los comentarios se volvían cada vez más intensos. Nadie se imaginaba que cuando Julián mencionó que había tomado prestado el coche de su primo por un rato, la verdad era así. Cuando se enteraron de que, pensando que mi familia necesitaba dinero, aprovechó la situación para obligarnos a vender la casa a un precio bajo, los internautas finalmente comprendieron cómo era realmente Julián. Con gente como él, simplemente despedirlo es dejarlo salir demasiado barato. Esto sí que es morder la mano que te da de comer. ¿Cómo puede ser tan fanfarrón sacar el coche de otro a escondidas para aparentar que es suyo? No es obvio que lo atraparían. Lo siento, antes me engañó Julián, realmente pensé que era la víctima, pero resultó ser como el perro que muerde a su benefactor. Cuando compartí la grabación de Julián pidiendo la empresa por teléfono, la gente se indignó e inmediatamente lo convirtió en tendencia para criticarlo. ¿Cómo puede alguien ser tan codicioso? Ahora entiendo por qué ocultamos la información cuando le ayudamos a buscar trabajo. Si este tipo supiera que su familiar tuvo éxito, seguro treparía para chuparle la sangre. Qué descarado, ya que la familia no quiere meterse en problemas por ser parientes, él todavía quiere aprovecharse y pedir la empresa que mire si se lo merece. Si no me equivoco, esto cuenta como extorsión, ¿no? Adrián podría demandarlo. Al ver que la opinión pública cambiaba esta vez, no pensaba ser indulgente. La experiencia demuestra que cuando les doy consideración a estas personas solo piensan que soy fácil de manipular y se vuelven aún más descarados en sus travesuras. Llamé a mi abogado y mientras los organizaba para recuperar las deudas según los registros de chat, también presenté una demanda contra Julián. Mi Rolls Royce tiene un agujero por una colilla de cigarrillo, solo la reparación costará cientos de miles y además están las calumnias en línea contra mi. Julián tendrá que pagar una buena suma por todo esto. Las operaciones encubiertas de la empresa rival fueron expuestas ante las preguntas de los periodistas, no les quedó más que huir con el rabo entre las piernas y sus acciones también cayeron considerablemente. Justo cuando estaba respirando aliviado, el hospital llamó para informarme que mi padre había sido golpeado por un Julián que irrumpió en su casa y acababa de ser ingresado en la UCI. Llegué apresuradamente al hospital y lo que vi fue a Julián siendo sujetado contra el suelo. Con los ojos enrojecidos forcejeaba y al verme llegar escupió con rabia. Todo esto es culpa suya, solo quería una empresa, no solo no me la dieron sino que además quieren demandarme. Solo le hice un agujero al asiento del auto y ahora exigen que pague cientos de miles. ¿Y qué otras acusaciones absurdas hay? Mis padres están a punto de verse obligados a vender la casa. ¿Ahora estás satisfecho? Lo miré fríamente y dije con sarcasmo: ¿acaso no es todo esto obra tuya? Cuando descubrí que usabas mis bienes para fanfarronear a escondidas, solo te despedí. ¿Acaso te he exigido responsabilidades? Y no solo no agradeces mi misericordia, sino que además, como la serpiente que intenta tragarse un elefante, codicias obtener más de mí. Sacudí la cabeza observando al desaliñado Julián. ¿Acaso fui yo quien te perjudicó? Fue tu propia codicia. El color desapareció del rostro de Julián, quien solo entonces recuperó la calma. Miró a los policías que lo sujetaban y luego a la sangre en el suelo. Solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Al instante se puso a llorar a lágrima viva, con mocos y todo. Primo, reconozco que me equivoqué esta vez, por favor déjame ir, al fin y al cabo somos familia. Eres un director general con un valor de miles de millones, con solo dejar caer un poco de lo que tienes podría vivir sin trabajar el resto de mi vida, por eso se me ocurrió la idea. Somos familia, no me denuncies, todavía tengo a mis padres que mantener. Observé cómo Julián finalmente comenzó a sentir miedo retroactivo y sonreí con sarcasmo. Ahora que sabes que somos familia, ¿dónde estaba ese parentesco cuando creíste que estaba en bancarrota y trataste de obligar a mis padres a vender la casa por 300.000? Dices que con solo lo que se me caiga de las manos tendrías para vivir sin preocupaciones, pero ¿por qué habría de regalarte dinero? ¿Acaso no es suficiente con haberte conseguido un trabajo cómodo y bien pagado? Julián, hace un momento heriste a mi padre, ¿cómo te atreves a hablar ahora de familia? Acorralado por mi serie de preguntas, Julián no tuvo más remedio que palidecer y mirar a mi madre. Tía, me has visto crecer desde pequeña, por favor perdóname esta vez. Mi madre se acercó y le dio una fuerte bofetada gritando con furia: tu tío te ha visto crecer, ¿cómo no pensaste que era familia cuando le levantaste la mano?
La familia del tío mayor permaneció a un lado observando los charcos de sangre en el suelo sin atreverse siquiera a pronunciar palabras de consuelo. Limpiándose las lágrimas vieron como Julian era subido al coche patrulla. Después de este incidente me apresuré a reforzar la seguridad del hospital por temor a que alguien más con la mente confundida viniera a causar problemas. Afortunadamente las heridas de mi padre no eran graves y tras unos días en la UCI ya estaba casi recuperado. Durante este tiempo Grace y yo hemos estado acompañando en el hospital temiendo que el estado de ánimo del anciano se viera afectado. Mi padre me dio una palmadita en la mano y dijo con emoción: ahora veo claramente la verdadera cara de estos familiares y amigos. Es como el dicho, un favor pequeño se agradece pero uno grande se convierte en enemistad. Suspiré y lo consolé. Todo eso ya pasó. Esos familiares todavía querían enredarme intentando jugar la carta sentimental para evadir la deuda que tenían con mi familia. Si no te faltan esos miles, ¿por qué eres tan tacaño? Estaba acostumbrado a sus caras hipócritas, así que simplemente dejé que mi abogado les enviara la citación judicial. Al ver que iba en serio, no se atrevieron a seguir con su charlatanería y devolvieron el dinero obedientemente. En total solo eran unos cientos de miles y tenían razón en algo. Actualmente ciertamente no necesitaba ese dinero. Cuando Grace se enteró sugirió que donara todo el dinero a un orfanato para quienes realmente lo necesitaban. Es una buena idea, acepté de inmediato. Al ver que prefería hacer caridad en lugar de darles dinero a ellos, los rostros de esos familiares se pusieron verdes de rabia. Cuando mi padre se recuperó de sus heridas llevé a mi familia a ver la casa con vista al mar que les compré en Sanya. El día que aterrizó el avión justo salió la sentencia de Julián. Calumnia y lesiones intencionales sumadas de golpe le cayeron 15 años de condena. Esta vez mi tío mayor pasó toda la noche arrodillado ante la puerta suplicando, pero mi padre no cedió ni aceptó reconciliarse. Por la noche se sirvió una copa de vino y meneó la cabeza con un suspiro de reflexión. Todo fue la avaricia lo que arruinó al hombre. El salario que le daba a Julián no era bajo. Si hubiera trabajado honestamente podría haber vivido bien. Lamentablemente la codicia del hombre es tal que al dejarse llevar por ella puede perder incluso lo que ya tenía. Fin del texto.